Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del portal. Gracias, Eli, por el pase. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estamos otro miércoles. Hoy un día especial, feriado en Argentina. Así que me imagino que muchos habrán estado de descanso. Hay gente que no, pero bueno, vieron que los feriados siempre son días diferentes. Quien se lo puede tomar, obviamente, y quien no, muchas veces se encuentra. A mí me ha tocado en su momento ir a trabajar en días feriados y bueno, eso un poco de encontrar las calles como con muy poca actividad y uno decir, bueno, ¿por qué me toca a mí trabajar cuando otros estarán juntándose, descansando? Bueno, también es bastante desanimante, ¿no? Así que bueno, vayan como siempre saludando los que están viendo, cuéntenme que están ahí. El otro día, bueno, que fui a la función de Claudio, que bueno, estuvo en el Teatro Multiescena, ahí en la calle Corrientes de nuevo, estuvimos yendo ahí con Sol, con mi mujer, bueno, a verlo. Y bueno, hubo alguna gente que bueno, me comentó que veía este programa también, obviamente, porque bueno, gente que sigue el canal, que sigue a Claudio. Y bueno, le decía, ¿no? Bueno, cuéntenme, avísenme si están, cuéntenme que están mirando, por más que no tengan por ahí alguna pregunta en particular o sobre ese tema, pero bueno, cuéntenme, salúdenme, cuéntenme de dónde están mirando. Y siempre, bueno, siempre también interesante que también me cuenten los temas que les interesan, los temas que les interesa escuchar, porque bueno, para esto es en directo, ¿no? Porque es un ida y vuelta, donde es importantísimo bueno, también saber, obviamente, si bien yo voy transmitiendo cosas que me parece que progresivamente van contando ciertas cosas de lo que es una forma de ver la realidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, una forma también de ver la salud, de ver cómo uno se enferma y cómo uno se sana. Bueno, siempre hay una interacción. Yo tomo muchas cosas, por ejemplo, de lo que trabajo con las personas, de mis pacientes y bueno, también de cosas que me comentan, que me escriben, contando situaciones, porque bueno, lo importante es ver cómo eso siempre se relaciona con la vida de cada persona. Bueno, ahí me van saludando. Hola Laura, hola Cecilia desde Chile. Bueno, dice Laura, hoy no me tocó trabajar porque estoy de vacaciones. Bueno, viste, sí, te pasa entonces como me ha pasado a mí. Hola Esperanza desde Estados Unidos. Bueno, allá tenemos varias horas de diferencia, ¿no? Así que no sé qué hora será allá. Hola desde Montevideo. Hola Sol, bueno, que ahí está supervisando. Hola Dani, acá me saludan en el Instagram. ¿Cómo estás? Mabel dice, es la primera vez que me conecto. Bueno, bienvenida, bienvenida. Acá ya vas a ir conociendo un poco cómo funciona el programa. Tenemos nuestras habituales que siempre acompañan y siempre van también opinando de los temas y trayendo sus preguntas. Así que bueno, vas a ir conociendo también. Creo que es un lindo espacio de intercambio. Desde México, dice Ivonne. Bueno, saludos. Desde Don Torcuato, dice Graciela. Susana, bendiciones. Hola Flavia, ¿cómo estás? Hace algunos programas creo que no te veía, pero ahí puede ser. Hola Carolina, acá siempre firme. Bueno, gracias Dani, que dice, me encanta escucharte, cuánto aprendí con vos. Bueno, hoy, mientras primero, bueno, ahí como saben, tienen mis redes, siempre hay que recordarlo, porque, bueno, de ahí ya les digo, ¿no? Me llegan comentarios, la gente me escribe contando situaciones, y además que yo voy publicando cosas también que tienen que ver con ampliar los temas, con a veces un programa de 1 hora, se dice muchas cosas y bueno, ciertas cosas por ahí pasan rápido y son temas interesantes para profundizar, así que siempre intento, después de los programas, dejar plasmadas algunas de esas cosas en las redes, en mi Facebook, que es licenciado Matías Martín, Psicología, en mi Instagram principalmente, que es @matías.s.martin, ahí, bueno, me pueden seguir y podemos también intercambiar por ahí los que vamos charlando.
Bueno, el canal Psicología Otra Dimensión de YouTube, donde también, bueno, voy subiendo los videos con distintas de los programas y distintos temas también. Bueno, ahí está pasando Mateo, también está dejando los datos, así que gracias Mateo, siempre atento. Las relaciones tóxicas, dice Cecilia, bueno, ¿no? Debe ser un tema. La otra vez estuvimos hablando un poco de relaciones. Después, antes de fin de año, vamos a hacer un programa seguramente hablando de las relaciones conectado con las fiestas, porque bueno, son esas fechas donde se pone muy, muy presente todo el tema de las relaciones, de las cosas que las relaciones, y se ve ahí, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, y las cosas que son de compromiso. Entonces es un tema que para mucha gente es muy, o sea, lo disfruta mucho, y para mucha gente son momentos tristes, donde también se sabe que en las fiestas, por ejemplo, muchas veces se amplían los intentos de suicidio y cosas, o los problemas de adicciones, la sobredosis. ¿Por qué? Bueno, porque son momentos muy intensos emocionalmente, porque traen todos los vínculos, lo familiar. Bueno, ahí está Dani justamente diciendo eso. Así que bueno, vamos a hacer un programa más cerca de esa fecha hablando de eso, para intercambiar un poco, ver cómo lo van llevando ustedes también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver, es un tema omnipresente en todo lo que es, en todas las personas que trabajan sobre el cambio de conciencia, espiritualidad, psicología desde una visión profunda, porque a ver, ¿qué dice Flavia? Bien, si estamos firmes junto a mi mamá Liliana, siguiendo todos los programas mientras limpiamos a full hoy feriado. Bueno, excelente, sí, sí. Hay que aprovechar, hacer cosas. Lo bueno de esto es que, bueno, uno puede escuchar ahí y va captando un poco lo que vamos tratando. Hola Sandra, es la primera vez que me conecto. Bueno, bienvenida. Bueno, para la semana que viene va a haber una sorpresa, si todo sale bien. Va a haber un invitado sorpresa, pero bueno, se los voy a contar más al final del programa. Háganme acordar si quieren, pero vamos a dejar un poquito de misterio, que no viene mal. Hola María Esther, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de la Matrix. Por eso decía, ¿no? Es un concepto que lo verán. Ay, gracias Mateo, que me pone en el cartel. Lo verán que lo mencionan. Bueno, acá los que siguen a Claudio lo menciona muchísimo. Es un tema que lo utiliza bastante. Y fue, desde que salió, saben, quizás los que cuéntenme si saben de qué se trata, si lo escucharon, qué entienden del tema, qué les parece. Digamos, está basado principalmente en una película que es del año 99, que, digamos, es una excelente metáfora, ¿no? De este tema, de la ilusión en la que vivimos, de alguna manera. Y fue tan fuerte el impacto de esa fábula tan bien contada, de qué es esto de vivir en una ilusión y lo que es el despertar de esa ilusión, que, bueno, trascendió fronteras. Ha habido trabajos científicos que la mencionaban, porque es una analogía tan buena para contar esto, que, bueno, se empezó a usar, y todo el mundo, básicamente, que habla del sistema, adoptó un poco este término, porque grafica de una forma excelente qué nos pasa, por qué es tan difícil de percibir ese sistema invisible en el que vivimos y que hasta qué nivel nos condiciona, ¿no? Y es fundamental entender esto, porque tiene mucho que ver con la libertad, con la salud mental, con la posibilidad de vivir una vida auténtica. Por eso se usó tanto, ¿no? Esta idea, porque realmente es poderosísimo. Cómo verlo de esa manera nos ayuda a darnos un poco cuenta de esto que, bueno, como decía, es tan difícil de percibir porque está siempre alrededor nuestro, el sistema. Hola María Emilia, ¿cómo te va? Un gusto como siempre tenerte. Bueno, ¿qué es? Voy a contar primero un poco qué cuenta esa película, ¿no? Y por qué se hizo tan famosa, por qué es tan usada esa metáfora. La película básicamente habla de gente que vive, o de una realidad simulada, por computadora, pero que para que todo el mundo que vive en esa realidad
Ay, bueno, dice Dani, el sistema me tiene harta, me quiero vivir fuera de la capital. Bueno, después vamos a hablar un poco de qué trae eso y un poco cuáles son las herramientas, ¿no? Para salirse, entre comillas, de eso. Pero bueno, la película cuenta de una realidad simulada en la que viven las personas, pero claro, ellos no saben esto, ¿no? Ellos viven como si fuera su vida y esto se ve como la vida que todos conocemos, obviamente, porque esa es la gran idea de la película. Y tiene algunos puntos muy interesantes como para entender esto, ¿no? Uno ve, obviamente, la película y la película empieza como si fuera una historia cualquiera, donde estás viendo la vida de alguien, en este caso es un personaje que se llama Thomas, que tiene a su vez una doble vida, eso ya empieza a decir mucho, porque de día trabaja en una empresa, ahí con sus gabinetes, digamos, con montones de empleados, todos, digamos, todo igual, y de noche es un hacker, ¿no? Que, bueno, ya saben, los hackers un poco son personajes que se meten un poco entre las grietas del sistema, generando cierto caos, para bien o para mal, depende, pero digamos ya tienen esto de ser alguien que está como un poco por fuera del sistema. Entonces, bueno, ya eso de la doble identidad del personaje, que tiene un seudónimo que es Neo, que significa el nuevo, y además es un anagrama de el elegido, el uno. Esa doble vida ya empieza a contar esto que le pasa a mucha gente, ¿no? Que cuando se habla de esto, mucha gente se identifica con esto, y de nuevo, por eso esto fue tan poderoso y pegó tanto, porque esta doble vida representa esta sensación que uno tiene de, bueno, vivo en este mundo, pero hay algo que no me cierra, hay algo que no está bien acá, hay algo que me parece que la vida es otra cosa, ¿no? Y esto se puede encontrar, entender de miles de maneras, ¿no? Toda la gente que tiene percepciones, por ejemplo, que están por fuera de lo aceptado, o pensamientos, ideas de cosas o formas de vida, o que te parece injusto cómo se vive, o que te parece que es pobre. Bueno, eh, me dice Ernest ahí que me parezco a Keanu como está ahora, que es el protagonista. Bueno, un poquito puede ser. Que ahora está por salir la cuarta parte de esta película. Veremos cómo la hacen, porque siempre estas historias que son tan buenas es muy difícil continuarlas de una forma que realmente haga honor a lo que transmitió esa primera parte. Después hubo otras que, bueno, ya no fueron tan potentes en ese sentido. Pero bueno, el mundo, cuando uno ve ese mundo en el que está viviendo, esa realidad, que de nuevo en esa parte de la película, esa realidad uno la ve y dice, bueno, es una historia de una persona que es un hacker, ¿no? Y que está investigando algo, se conecta con gente que es misteriosa y demás, pero es un mundo gris, es un mundo monótono, es un mundo justamente que pareciera que no tiene vida, ¿no? Y esa es un poco la sensación que a veces nos transmite esto, ¿no? Este mundo que parece que le faltara vida, parece que la gente estuviera desvitalizada, que fuera sin sentido de acá para allá, que justamente eso hace que mucha gente se termine preguntando, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué esta vida? ¿Cuál es el sentido? Porque se ve todo tan, está con tan aburrido a veces, tan falto de vitalidad, de energía, de creatividad, que termina transmitiendo esa sensación. Y por eso, como hablamos muchas veces, mucha gente se va apagando en eso, porque es como que, bueno, ese sistema te propone algunas cosas que tenés que hacer en la vida y por fuera de eso no te da más nada, ¿no? Entonces uno a veces alcanza esos objetivos y dice, al final esto no me dio la completud que creía que me iba a dar, o la alegría, o no los alcanza y piensa que su vida no fue feliz porque no alcanzó el auto, la casa, el viaje, el puesto tal, la importancia que te den los demás. Bueno, y Sol está saludando a la gente, gracias ahí porque, bueno, un poco reconocer a todos los que están y a los que están siempre, ¿no? Que lo agradecemos mucho eso.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene esta sensación de que hay algo que no anda bien, ¿no? Bueno, así se conecta con una figura, que es la figura, los que vieron el programa del viaje del héroe que hicimos hace unas semanas, la Matrix, la historia de Matrix, digamos, es un poco también esta historia del viaje del héroe, es una gran representación de eso. Bueno, entonces como hay un héroe, que es esta persona que por un lado representa la figura del héroe, o sea, se pueden trazar muchos paralelismos entre esta figura de Neo y los avatares, por ejemplo, Jesús, Buda, digamos, el que se despierta y el que su despertar va a salvar a los demás, pero a su vez es una metáfora de cualquiera de nosotros haciendo ese camino. Por eso digo, y uno está, y especialmente los que estamos un poco en esto, en esta búsqueda, que entiendo que mucha gente que está acá seguramente está en esa búsqueda, ¿no? Como de buscar algo más, de entender algo más, de que su vida sea realmente feliz, disfrutable, mágica, y no algo que realmente para mucha gente es esperar que pase el tiempo, que no te pase nada muy grave y llegar al final de esa vida, ¿no? Así de triste es muchas veces ese vivir. Bueno, entonces hay algunos elementos interesantes, ¿no? Aparece un maestro, que es Morfeo en la película, que es el que ya vio, ¿no? Y el que viene a decirle y viene a contarle a Neo lo que es esta Matrix. Mateo, si podés ahí poneme, si podés esta imagen que te pasé con una frasecita, como para ir poniendo un poquito de contexto de esto que le dice Morfeo a Neo, ¿no? Que le empieza a explicar, gracias Mateo, le empieza a explicar qué es esto para que entienda. Es alguien que tiene, Neo es alguien que tiene la percepción, que tiene esta inquietud, pero no entiende, no tiene el conocimiento. Lo que sabe es que hay algo raro, algo que no está bien. Entonces le empieza a hablar de que, bueno, la Matrix es este sistema, esto que está por todos lados. Entiendan que en la película es la metáfora de que es un programa de computación y en realidad las personas están afuera, conectadas a unas máquinas de realidad virtual, digamos, pero esto es una metáfora obviamente de cómo nuestra mente está conectada a ese sistema y no ve nada más allá. Entonces le dice, tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán para protegerlo. Bueno, gracias Mateo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno también en esto, y esta es digamos, la desesperación a veces de lo que pase, ¿por qué es tan difícil? Cuando uno ve o plantea algo diferente a esto, con su familia, con sus amigos, en el trabajo, en cualquier contexto en el que uno vive, los demás van a defender este sistema. ¿Por qué? Porque la gran cuestión de este sistema es que es algo que organiza a las personas, que son costumbres, valores que tienen, formas de vivir, o sea que todos tenemos, obviamente, porque todos somos parte de esto. Hola, humano despierta, ¿cómo estás? Bueno, qué coincidente con lo que estamos tratando. Despertar, porque las personas viven en esto, y esto da muchas cosas. Hay que entender que este sistema, esto no es una protesta de decir, el sistema, sino entender, este sistema da muchas cosas, funciona de una manera que uno tiene la comida en el supermercado, que uno tiene el que te arregla tal cosa, que uno usa la tecnología que el sistema va produciendo, que uno va al hospital. Entonces, claro, funciona y da muchas cosas, da reglas, da leyes que proveen de cierta seguridad, aunque después, obviamente, este sistema siempre beneficia a los que tienen poder dentro de él, pero siempre da esa seguridad de, bueno, soy parte de esto y entonces ahí soy parte de los demás, encajo con los demás, tengo mi trabajo, me dan cosas para entretenerme, gano mi plata con la que puedo comprar cosas, entonces es cómodo y está lleno de valores y de creencias, que después vamos a explicar un poco más de qué se tratan, pero son estas ideas por las que vivimos, las leyes, la religión, el por qué está bien y qué está mal. Todas estas cosas dan seguridad, dan comodidad. Entonces la gente, cuando uno señala algo diferente,
se enoja con esto, lo va a querer defender con su vida. Ya está, Mateo, si querés sacar la frase, gracias. Entonces, hay una metáfora también en la película que es excelente, que hay unos agentes dentro de la Matrix que son como los agentes, los que serían los típicos agentes del gobierno, pero tiene una característica, además de perseguir al que se quiere despertar, representando por un lado como cuando uno quiere salir, y esto lo estamos viviendo hoy en día, muchos lo van a tener bastante claro esto, cuando alguien quiere decir, no, yo con esto no estoy de acuerdo, la salud no la veo de esta manera, esta ciencia oculta cosas, la educación, la psicología, cuando uno quiere la economía, cuando uno quiere mostrar algo diferente de esto, van a aparecer los agentes del sistema a perseguirte, ¿no? Y así esto ha pasado realmente muchas veces con inventos que hubieran perjudicado mucho su interés y esas personas fueron perseguidas, con cuestiones de la ciencia. Los casos son infinitos, pero por ejemplo, en el primer programa hablamos de un científico que se llama Jacobo Greenberg, que les recomiendo que busquen las cosas que él dice porque son impactantes, que estudió lo que es la conciencia desde una mirada científica, pero a su vez viendo, por ejemplo, estudiando las curaciones de los chamanes y viendo que hacían cosas increíbles que nuestra ciencia hegemónica no reconoce, pero él comprobó que no había ahí ni truco ni trampa y que eso realmente hacía curaciones extraordinarias. Bueno, Jacobo Greenberg desaparece en un momento sin dejar rastro, bueno, y todo indica que por alguna razón, o por alguna de estas razones probablemente lo secuestraron. Bueno, hay casos como estos, hay infinitos, ¿no? Claro, bueno, dice Cristal, se enojan o te miran como si estuvieras loco. Exactamente, se enojan porque plantear ciertas ideas amenaza la seguridad de esas ideas y y esto también después lo voy a ir contando, pero esta misma matriz que vemos afuera, que es el sistema, también cada uno la incorpora en la mente de uno. Entonces es a su vez el ego de uno, es las cosas en las que uno cree y las personas se aferran a las cosas que creen porque son parte de su identidad y sin eso se siente muy amenazado. Entonces por eso cuesta tanto a veces evaluar ideas diferentes o aceptar que pasan cosas que vos no entendés, porque no es solamente decir, mira, bueno, esto es posible, sino que está amenazando todo lo que vos pensás y sos a su vez. El decir, esto puede pasar, supongamos, sos médico o sos psicólogo y viene alguien y te dice, con esta terapia una persona se cura en un día de tal cosa. Bueno, muchos lo van a resistir eso. Obviamente cierto escepticismo es sano y es necesario. A ver, veamos, comprobemos que esto realmente funciona así, a ver cómo funciona, a ver si es para todos, etcétera, etcétera. Pero te va a amenazar porque decir, como se escucha mucho hoy en día, por ejemplo, yo estudié tantos años medicina y va a venir alguien a decirme que esto no es así. Y sí, ¿por qué no? Si hay un conocimiento que se puede probar, ¿por qué no sería así? Pero claro, esa persona ve amenazar todo lo que es, su forma de vida, entonces la va a defender. ¿Cómo la va a defender? Atacando a eso que está planteando algo diferente. Exacto, exacto. Dice, humanos somos la matriz, la creamos y recreamos día a día. Está en nuestra mente. Eso que vemos afuera termina siendo parte de nuestra mente, entonces somos nosotros los que vamos defendiendo eso en cada momento. Bueno, voy a leer un poco unos comentarios antes de seguir. Dice Isabel, es mi primera vez aquí, no queda claro de qué se trata. Bueno, estamos hablando de la Matrix, que es una película, pero a su vez estamos hablando un poco de qué significa todo lo que transmite esa película y esa idea para nuestra forma de percibir el mundo en el que estamos, de alguna manera. Es una idea que es un poco difícil de explicar a veces, pero es el gran tema de todas las personas iluminados, que buscan el cambio de conciencia, que tratan de decir a los demás, esto que vivimos es una ilusión. Lo dice el budismo con el concepto de Maya, también el hinduismo. El concepto de esa realidad construida en la que vivimos y cómo nuestra mente nos crea eso. Y para sanarnos tenemos que poder cuestionar esas cosas, porque esa realidad te trae los problemas y te dice cuáles son las únicas soluciones posibles. Por lo tanto, va a haber muchos problemas de los que no se va a poder salir. Por ejemplo, disfrutar del trabajo. Vivimos en un mundo en el que
el trabajo es obligación, hay que hacerlo, y entonces, por ejemplo, es muy poca la gente la que puede decir, bueno, esto que hago realmente lo disfruto. Y son muchos los que nos tenemos que conformar con cosas que, bueno, es para vivir, es lo único que hay. Por ejemplo, eso. A ver, Estela Maris dice, es la primera vez que me conecto y yo soy en el momento justo. Gracias, te saludo de Puerto Madryn. Bueno, muchas gracias por estar. A ver, dice Susana, sí, hasta es difícil a nivel familiar. Hoyo dice, ¿cómo ves al mundo? Yo huyo para el otro lado, el mundo está difícil. Hoy más que nunca estamos bombardeados, tenemos que estar muy atentos. Sí, exactamente. Obviamente por eso, todos los maestros han hablado de esto, porque si uno no ve esto, queda atrapado en cómo te están contando que es un problema, como decía recién. Entonces, si uno no puede imaginar, bueno, yo puedo trabajar de esta otra manera, o generar dinero de esta otra manera, o generar salud de esta otra manera, te quedás atrapado en esos problemas, que después esto lo representan también nuestras familias, que fueron, o sea, que son a su vez una pequeña matrix dentro de esa grande. Entonces toman algunos valores. Entonces tenés más familias que pueden ser más agnósticas y rechazan todo lo espiritual, familias que son muy religiosas y entonces rechazan todo lo que se salga de eso. Familias que valorizan el dinero, entonces el que quiere hacer algo que no da dinero lo rechazan, y así, porque de estos múltiples programas, esta gran matrix tiene muchos programas que las personas toman y que guían su vida. Entonces, cuando alguien se sale de eso, lo van a atacar, y más que nada, por ejemplo, un hijo que siempre se va a esperar que sea continuador de eso. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en la biodescodificación, en las constelaciones familiares, en todo lo que es transgeneracional, que vemos cómo todo el que te transmite, todo lo que viene transmitido de otras generaciones, uno lo está actuando sin saber, ¿no? Pero la abuela que quería estudiar medicina y no la dejaron porque se tenía que quedar cuidando a los chicos, bueno, y sufrió por eso y estuvo deprimida, bueno, nosotros, aún sin saber quizás nada de esa historia, la depresión sigue estando en la familia y tenemos que encontrar cómo nosotros salirnos de esa dinámica de depresión y de tristeza, por ejemplo, que tiene esa familia, ¿no? Entonces esto aparece y tiene mucho que ver con la vida de cada uno. Bueno, decía, entonces, una parte increíble, una metáfora increíble que tiene la película es que estos agentes, como esto supuestamente no es una realidad generada por computadora, dentro de esa realidad, estos agentes persiguen a los que se quieren despertar, pero ¿qué pasa? Cualquier persona de los que está en el sistema, que cualquier persona que se ve ahí en esa realidad, es una persona real que está conectada a esa realidad virtual, digamos, ¿no? Entonces, cualquier persona se puede convertir para perseguir, por ejemplo, a esos que se quieren liberar o a estos, digamos, revolucionarios, se convierte en un agente. Y esto es la metáfora de lo que decía recién, por ejemplo, Susana. Cualquier persona en el sistema se nos convierte en alguien que nos va a juzgar y nos va a transmitir lo que está diciendo el sistema. Que de nuevo, hoy está pasando esto de una forma tremendamente poderosa, donde te dicen, si vos no ves la salud de esta manera, entonces sos un criminal, y entonces hay que hacerte esto y lo otro, y no podés, y no sos responsable, etcétera, etcétera, diciéndote que tenés que pensar de esta manera, tenés que seguir lo que dice esta ciencia, esto que sale en los medios, si no, te van a atacar y te van a tratar, por más que uno tenga argumentos, fundamentos para lo que hace, por más que eso sea, tenga resultados, no importa. Lo que importa es que contradice esa idea y entonces cualquier persona se vuelve el que te juzga. Así con cualquier cosa que uno haga. Por ejemplo, un ejemplo como para entender esto, que de paso un poco nos conecta con cosas que pasan. El otro día estaba viendo uno de los programas de Quinta Dimensión, que es Halo de Luz, un programa que sale después de que sale está a las 10, que bueno, uno de los temas importantes que trata son las canalizaciones.
yo lo veo el programa, no soy, digamos, un adepto del tema de las canalizaciones en particular, siempre estoy abierto a escuchar cosas, tengo un escepticismo, creo, que considero importante al decir, bueno, a ver, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que la gente cuenta y a veces están más marcadas de sus percepciones, entonces no es que uno cualquier cosa que te digan que sea por fuera del sistema, hay que tomarla y decir, ah, sí, eso es verdad. Porque eso a veces es entrar en otros, como decía antes, mini sistemas que defienden ciertas cosas, como ha pasado muchas veces con ciertas religiones que por ahí tenés toda una familia, una comunidad que sigue una religión y dentro de eso tiene cosas muy diferentes del sistema en general, pero para sus miembros no pueden pensar de otra forma, no pueden vivir de otra forma. Entonces ahí es como este sistema se rearma en cada pequeña comunidad, porque lo importante no es lo que dice el sistema en sí, sino que se vuelve una prisión donde no se puede ni vivir, ni pensar, ni imaginar de otra forma qué es lo que te dicen. Entonces, bueno, vi este programa y, por ejemplo, contaban una persona que hizo una canalización y cómo habló con su expareja que había fallecido y cómo habló con un amigo que estaba en terapia intensiva. O sea, ni siquiera había fallecido ese amigo, pero se conectó con ella. Entonces, una persona que daba un testimonio, ¿no? Como digo, uno no tiene que decir, bueno, esto es verdad o no. Pero esas cosas que mucha gente cree en eso, o por lo menos si escucha un testimonio, está abierta a decir, sí, ¿por qué no? Si yo creo que hay una vida más allá de la muerte, o creo que tenemos una vida espiritual, sin embargo, eso en el sistema no está aceptado. Los diarios no hablan de eso, la televisión no habla de eso. Si hablan, van a hablar como una curiosidad, una nota perdida por allá, muchas veces lo van a ridiculizar, se van a burlar de eso, o peor, incluso los van a acusar de estafadores, o los van a acusar de engañar a la gente, cuando el sistema muchas veces con sus métodos engaña a las personas, pero eso, claro, es parte de esto, entonces eso no se cuestiona. Ahora, si uno conecta realmente con esto y dice, wow, realmente nosotros podemos conectar con esas personas, que tanto, porque en la vida vivimos con esta idea de, bueno, las personas sí no están y quizás si uno tiene ciertas ideas religiosas, sí están en otra vida, pero llega hasta ahí. Ahora, si realmente consideramos la posibilidad de que podemos conectar, que nos pueden dar mensajes, que hay una vida más allá, ¿cómo nos tendría que cambiar esto nuestra forma de vivir? No deberíamos vivir con miedo, al contrario, deberíamos vivir conscientes de que esta vida, por algo estamos, es una etapa y después vamos a pasar a otra cosa. Nos debería realmente mover, y ese es el problema, y eso es lo que es la Matrix. Incluso creyendo en estas cosas, incluso viendo eso y diciendo, bueno, esto, sí, yo creo, puede ser verdad. Después salimos a la calle y nos olvidamos que sabemos eso, porque volvemos a pensar como lo que estamos escuchando todo el tiempo, porque esa repetición de los mensajes a veces es la que nos hace que no sea tan difícil poder cuestionar eso. Bueno, buenas tardes, Patri, que voy a leer algunos mensajes para que no se me pasen. Dice Ernest, ya busqué a Jacobo Bringberg y está desaparecido aún y es del 94. Bueno, pero sí, es muy valioso ver sus videos. Hay videos de él, además de muchos libros, que realmente hablan investigan qué puede ser esta conciencia y por qué hay esas posibilidades infinitas en la realidad. Tal cual dice Patri. A ver, dice María, hola, muchas veces pienso que los problemas psicológicos son por culpa de la Matrix porque no te permite ser quien eres de verdad. Sí, exactamente. Cada época, o en cada época la Matrix se va rearmando, ¿no? Según los valores que van cambiando. Y esto también es importante para entender cómo funciona, ¿no? Si uno, la ropa, por ejemplo, además de las costumbres, pero la ropa es lo más evidente, en cada época se va usando algo diferente. Y si yo hoy salgo a la calle con una galera, un bastón, como se usaba en el 1920, todos me van a ver raro, todos van a decir esto que es una obra de teatro, es alguien que, no sé, está haciendo algo raro, van a pensar. ¿Por qué? Porque en la Matrix actual eso no funciona. O sea, en cambio, si yo en 1920 aparecía con
no sé, una musculosa, seguramente ahí me iban a mirar raro. Entonces se va armando siempre diciendo, esto está bien, esto está mal. Esto se puede, esto es ridículo y merece que te burlemos de esto. Mateo, si podés sacar el cartel, ya que bueno, ya creo que todos los que están más o menos van viendo de que... Gracias. Entonces, también la gente se enferma de acuerdo a eso que propone la Matrix. Por ejemplo, cuando, esto lo conté en alguno de los programas también, cuando aparece el psicoanálisis, cuando Freud investiga lo que pasaba en su época, bueno, había un gran tema represión, de represión de todo, ¿no? Todo era una sociedad muy formal, con muchos valores, era la Inglaterra victoriana de fin del siglo XIX, y entonces era todo, todos tenían que ser señores, y las mujeres damas, y había un montón de reglas. Entonces, claro, una de las cosas que Freud descubre es, bueno, ¿qué pasa con la sexualidad? Que sigue existiendo en estas personas que se tienen que mostrar. Bueno, está reprimida y sale por medio de síntomas, o sea, por distintas cosas que le pasan a las personas, están mostrando que una parte importante de ellos está siendo completamente ignorada y queda fuera y por algún lado sale. Y si no sale de una forma sana, va a salir por medio de enfermedad. Entonces, eso era esa época, gente muy rígida, valores muy que no se podían cuestionar. Hoy, la Matrix es diferente y nos trae otro tipo de problemas. Por ejemplo, con esta velocidad de las cosas, con la tecnología, con tanta contaminación sonora, del aire, de los alimentos, con tener que estar ocupado todo el tiempo, entonces no tener pausa. Entonces, claro, no se enferma, primero porque siempre lo que está proponiendo deja fuera partes importantes del ser humano. En su momento, la creatividad, el querer expresarse y la sexualidad, por ejemplo, y en este momento lo que deja fuera es nuestra necesidad de una pausa, de conectar con la naturaleza, de estar, del tener el contacto humano directo. Entonces enferma porque la salud es encontrar un equilibrio entre todas esas áreas que tienen las personas y que todo eso funcione coherentemente según las características de cada persona, que cada persona va quizás necesitar más, más naturaleza, otros más relaciones, otros más espacios para pensar, otros más ejercicio. Cada persona se tiene que conocer, pero siempre la época te deja fuera cosas y obviamente deja fuera también lo más profundo. ¿Por qué? Porque lo más profundo siempre rompe ese sistema, le trae problemas, como hemos dicho muchas veces. Si una persona hoy en día no es consumista, si una persona hoy en día no cree lo que está saliendo en los medios todo el tiempo, si una persona no está desesperada por, no sé, por cumplir en tal tipo de trabajo y demás, eso al sistema le molesta, ¿no? Como molesta cuando alguien dice, esto que te tomás y es barato o es gratis, te cura enfermedades que generan ganancias millonarias. Bueno, eso va a molestar al sistema porque hay mucha gente que vive de eso y depende de eso, y gente muy poderosa, y entonces todas esas cosas se niegan, y en general lo profundo del ser humano es gratis, no se puede controlar, no se puede manipular, entonces una de las formas es hacer que las personas estén desconectadas de eso. Pregunta María está por la señal, creo que anda bien la señal. Ahí cuando, bueno, sirve actualizar a veces la señal a ver si funciona mejor. A ver, dice Carlos, qué bueno es despertar de la Matrix, ves y sentís las cosas de otra manera, ojalá todos despierten. Bueno, sí, exactamente. Justamente porque tiene que ver con una percepción, que esto cuando hablamos hace unos programas, por ejemplo, del cambio de conciencia, cuando uno tiene una experiencia por lo menos de ampliación de la conciencia, en ese momento todo cambia, la percepción del tiempo, la percepción de qué somos, de qué son los demás, del contacto con otros seres. ¿Por qué? Porque la percepción habitual que tenemos está muy marcada por las creencias en las que vivimos. Entonces nos filtran cosas. Esto lo cuento también cuando hablamos del ego. El ego es necesario para funcionar, es lo que nos hace funcionar dentro de esta Matrix, y entonces hace que
tomemos esos valores, porque tomamos, bueno, a ver, en este mundo, ¿qué hay que hacer para que te valoren? ¿Qué hay que hacer para que te quieran? ¿Qué hay que hacer para que te den trabajo y poder subsistir? Entonces el ego se crea de eso, de cuáles son las expectativas, por ejemplo, y por eso uno en una terapia trata de trabajar con poder cuestionar un poco esto, porque por ejemplo va a pasar que va a haber personas que están tan apegadas a su imagen que no pueden tener ninguna imperfección, no la toleran, porque asociaron eso con el ser querido o aceptado por otro. Entonces uno tiene que trabajar en poder cuestionar eso, que por ejemplo hay muchas formas de belleza, que por ejemplo cuando alguien está atraído por vos, no lo hace solamente por si tenés tal imagen que sale en las revistas, sino que las personas valoran otras cosas o a veces les gustan cosas físicamente que no son las que el sistema te está diciendo que te tienen que gustar. Entonces uno tiene que generar una imagen más realista de cómo se dan las cosas, las relaciones, porque si vos basás tu autoestima únicamente en eso que trae el sistema, que a su vez seguramente lo reprodujo una madre, un padre, una abuela, diciéndote, cambiate esto o esto lo tenés feo, bueno, uno termina viviendo, creando para sí mismo esa matrix donde si yo hago esto, voy a ser aceptado, y en cambio si no soy esto, no. Y uno para sanar tiene que darse cuenta que no, que uno en todo caso va a ser atractivo desde cuánto de uno haya puesto en las situaciones, no imitando moldes, sino diciendo, bueno, a ver, a mí me gusta este estilo de ropa, este es mi humor, esta es mi forma de hablar, estos son los temas que me interesan, y aparecerá la persona que se conecte con eso. De nada sirve que uno se esfuerce a hacer algo para que alguien quiera estar con vos y en realidad vos te estás dejando afuera un montón de esas cosas que tenés. Entonces eso enferma. Bueno, dice Ernest, debo decir que llevo despierto hace bastante, pero con esta situación actual, en inicios de 2021, me sentí como Cypher de Matrix 1. Bueno, o sea, claro, bueno, el despertar es algo que también, esto es importante entenderlo, a veces hablamos del despertar como si fuera algo que pasa así y listo, ya estamos despiertos, ¿no? Y en realidad, si bien esto pasa en algunas situaciones o uno tiene momentos en que algo te conecta con algo que sentís, con una vocación, con un sistema de conocimiento que te abrió la cabeza, con un maestro, como decíamos otras veces, con una experiencia de vida que te rompe un poco esa realidad en la que vivías, nosotros después, nuestra mente nos lleva como a volver a eso, ¿no? Y entonces tenemos como momentos de despertar y momentos en que volvemos, momentos en que eso que pasa afuera nos influye tanto, ya sea, aunque sea enojándonos y criticándolo y estando tan en contra, en desacuerdo, pero igualmente nos está influyendo, que es mucho lo que está pasando ahora. Entonces nos influye igual. Y en realidad la libertad tiene que ver, porque esto, salir de esta matriz, combatir esto, no significa irse, no significa irse a vivir al campo, no significa pelearse o alejarse de todo el mundo porque piensan de esta manera, sino que es aprender a vivir dentro de eso, a usar eso incluso, pero que no te determine cómo vivís eso. Y eso es una clave fundamental, porque lo que uno tiene que tener, no necesariamente hay que alejarse de la familia, no necesariamente hay que alejarse de los amigos. Ahora lo que hay que ver es que si cuando uno se relaciona con esas personas, no te terminan influyendo más de lo que vos te podés mantener, digamos, en tu eje, ¿no? De lo que querés, de lo que pensás, y uno en todo caso ser coherente, transmitir ciertas ideas. Porque muchas veces lo que pasa es esto, ¿no? Como decía antes, con esta cuestión de las personas y si sigue la vida después de la muerte. Bueno, si uno siente eso, si uno tuvo una experiencia en eso, bueno, que estas creencias no te hagan olvidar de eso, no te lo hagan perder de vista. Pero después uno convive en otras personas, como dice esta frase de Jesús, ¿no? Sé del mundo, pero no le pertenezcas, ¿no? O sea, somos de este mundo, obviamente, somos parte, nuestra identidad se formó ahí,
Pero no pertenecerle significa que eso no tiene por qué ser todo lo que sos, no tiene por qué limitarte al punto de decir, bueno, entonces yo no, lo que creo lo pongo en duda. Y este es el peligro, ¿no? Que uno, no, por ejemplo, en esta capacidad que tenemos de generar nuestra realidad, de conectarnos con algo que nos dé energía como para ir más allá de esos límites, perdemos de vista esto y entonces ahí sí nos tenemos que alejar a veces a la fuerza porque si no nos perdemos, ¿no? Bueno, ahí está diciendo que se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, algunas cosas importantes, digamos, que quedan de la película en sí, de por qué también es importante esta metáfora. En un momento, hay un momento clave que tiene que ver con esto que decía recién, donde el personaje de Morfeo, el que es el maestro, le ofrece 2 pastillas, ¿no? Y esta metáfora también se usa muchísimo. Una pastilla roja y una pastilla azul. La pastilla roja es la que te despierta. Y la pastilla azul, en esta metáfora, lo vuelve a dormir y va a volver y va a pensar que no pasó nada y va a seguir creciendo en toda esa realidad. Bueno, esto representa todas las veces que nos pasan experiencias o que tenemos la oportunidad de decidir ir por algo más allá. Y en ese momento tenemos que elegir la pastilla azul o la pastilla roja. La pastilla roja es ir hacia eso, es animarnos, es seguirlo y permitir que eso nos modifique. Y obviamente va a ser algo que es confuso, que por momentos no vamos a entender, por momentos nos va a costar acomodarnos y entender qué está pasando ahí, hasta que hagamos eso propio, ¿no? Hasta que hagamos que eso realmente sea parte de nuestra vida. Pero es eso, el conocimiento que es cegador, que a veces confunde, y realmente es confuso. Yo, como les conté, por ejemplo, les comenté otras veces, haciendo una técnica que se llama respiración holotrópica, que es una de esas técnicas que buscan abrir la conciencia de esta forma. Bueno, escuchaba personas que tenían experiencias increíbles y a mí me pasaban algunas cosas pequeñas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, ahí uno tiene la opción de decir, bueno, no, esto, toda esta gente lo está inventando y no es nada de eso, porque mi experiencia está siendo otra, a mí no me pasa, y abandonarlo, ¿no? O decir, bueno, a ver, veo algo y sigo, aunque sea incómodo, aunque me moleste, aunque me cueste. Lo mismo puede pasar con la práctica de la meditación, lo mismo pasa con la psicoterapia, ¿no? Cuando en psicoterapia todo el tiempo estamos trabajando con esto de, bueno, a ver qué tanto podés mover tus límites. Por ejemplo, cuestionar una realidad familiar y el lugar que uno tiene en la familia, ¿no? Si yo soy importante en mi familia porque ayudo económicamente, y me tengo que dar cuenta que estoy generándome mi valor por eso, y entonces, por ejemplo, las personas empiezan a depender de mí o a aprovecharse, y poder cuestionar eso, por ejemplo, decir, che, hay gente querida, pero que se está aprovechando de vos con esto. Resistimos esas cosas, porque sería decir, bueno, entonces no es que me adoran porque hay qué éxito tuve y cómo ayuda a la familia, sino que yo estoy solamente mostrando mi valor de esta forma y estoy generando que dependan de mí y hay gente que se está aprovechando de eso y por ahí gente querida. Entonces resistimos estas pastillas, no la queremos tragar para realmente decir, bueno, acá hay algo que cambiar, yo tengo que cambiar y tengo que decir, por ejemplo, bueno, yo no ayudo más con esto porque esto no es así y porque por ahí, a ver, salvo el caso de quien realmente le sobra la plata, muchas veces esto pasa sacrificando cosas de uno, cosas que uno necesita para que otros se aprovechen de eso, por ejemplo. Entonces cambiar eso me va a mover cosas, me va a mover la imagen que tenía de los otros, me va a mover la imagen que tenía de mí mismo, va a generar que los demás se enojen conmigo, cosa que no quiero. Y entonces eso es la pastilla roja, todo el tiempo está apareciendo esta posibilidad de ver más allá, de cuestionar no solo lo que hay afuera, sino lo que hay adentro de cada uno. Entonces, como esta Matrix se nos reproduce en una realidad familiar, en un lugar que tenemos, en una identidad que tenemos, para poder cuestionar eso, y por ejemplo, y esto yo lo veo todo el tiempo con las personas, con las historias reales de las personas,
es que vos no vas a poder, por ejemplo, formar tu pareja porque no podés hacer esta separación de tu familia, porque no podés ponerle un límite a tu familia. Entonces, para ver esto, por ahí uno dice, ay, no aparece una pareja, no tengo, no, nadie me quiere, y en realidad lo que está pasando es que tenés que romper con esa realidad de la que venís para abrir espacio en tu vida para eso. Y eso es romper esta matrix de la mente de uno, de poder verse de otra manera, de poder ver a la familia de uno de otra manera, a veces de formas más dolorosas y más realistas. Entonces, eh, entonces uno tiene que ahí hacer algo que cuesta, que cueste una transición donde no querés, ¿no? Y cuando lo ves, decís, bueno, yo era parte de crear esta realidad, porque estaba en este caso siendo el benefactor, o puedo estar en otro lugar, o puedo ser el dependiente que está pidiendo todo el tiempo, y yo creo, ay, qué bueno, cómo me conviene esto, porque, no sé, no tengo que trabajar o tengo un trabajo más cómodo, porque dependo de los demás, y también darte cuenta que estás en este lugar de comodidad para decir, en vez de estar buscando algo que yo quiero, generar lo que quiero, trabajar de lo que quiero, ser independiente, me estoy aferrando a esta dependencia y así, más allá de la matrix de la familia, después en el trabajo también somos dependientes de otro, nunca nos desarrollamos. Entonces, tomar esa pastilla tiene que ver con poder decir, bueno, acepto esta otra realidad que me está mostrando la situación, ¿no? Que por algo, como hablamos siempre, el síntoma, como decían antes, es cuando algo te incomoda y es eso de decir, algo no está bien en esto. Si bien es el pan de cada día para mí, y yo creo que esto es la vida, es la realidad, hay algo que no está bien y que lo tengo que poder cuestionar. A ver, dice Ernest, mencionaba lo de Cypher porque este no aguantaba la realidad y a cambio de dar a Morfeo lo reconectaban a la Matrix. A eso me sentí inicio de 2021 por ver cómo todos corren a ponerse algo ahí en el hombro. Claro, exactamente. Ese es el llamado que a veces uno no ver esto en el afuera y adentro de uno es incómodo, es frustrante, porque también muchas veces te aleja de los demás, te aleja de los demás en espacios de la sociedad, como puede ser el trabajo, y te aleja de los demás cuando en tu familia tenés que tomar una decisión que vas a seguir siendo parte, pero tenés que ser parte de otra manera. Ya no vas a volver como el dependiente o como el benefactor, por ejemplo, o como el confidente de alguien, o como el que siempre está sosteniendo anímicamente a una madre, a un hermano. Volvés de otra manera. Pero claro, es doloroso esto, por esto que decíamos, los demás se enojan, te dicen qué pasa, que vos no sos así, te quieren como volver a como el guión dice que tenés que ser, y entonces uno a veces no quiere saber nada con eso y dice, bueno, ya está, dígame cómo hago las cosas, y vuelvo y me olvido de lo que sé, y eso es la pastilla azul, ¿no? Que siempre nos está como tirando a que volvamos para atrás y nos olvidemos de todo eso que sabes. Entonces, bueno, un poco para pensar en eso, ¿no? ¿Cómo ponemos esto en cuestión? Y muchas veces es el hacer ciertas cosas que nos saquen de esa realidad, ¿no? Que nos saquen de esa realidad nuestra, de nuestra propia mente. Por esto sirve viajar, donde uno va y ve, por ejemplo, un lugar diferente, una cultura diferente, si el viaje te saca un poco, te lleva a lugares donde se vive diferente, donde uno hace alguna actividad y normalmente no haría esto, pero agarré y me anoté en este taller de esto que, no sé, un taller de escritura o un taller de baile. Cuando uno va hacia esas cosas que por ahí no te serían tan cómodas o que tenés resistencias porque decís, yo soy torpe bailando, entonces, que eso es una historia real, entonces no me anotaría algo de baile porque voy a quedar mal. Cuando haces eso, estás rompiendo tu matrix, porque estás diciendo, a ver, me voy a exponer a eso que me es incómodo, ¿no? Y tengo, sí, a mí me gusta, invento historias, pero no soy un escritor. Bueno, eso queda fuera de tu vida. Ahora vos decís, bueno, a ver, voy a hacer algo, voy a aprender algo de esto. No importa que no vayas a ser escritor, pero aprendés cómo se escribe un cuento. Y por ahí te escribís un cuento y
contás situaciones de tu vida por medio de eso, o en forma de poesía, o hacer, no sé, cantar, hacer un deporte. O sea, todo puede ser siempre y cuando, o sea, no es la actividad en sí, no es que uno hace un taller de baile o aprenda a bailar y eso en sí te saca de la Matrix. Tiene que ser con respecto a lo que para uno es lo habitual. Por ahí hay gente que bailarle es natural, le encanta y está buenísimo hacer eso. Pero para que sea esto que te saca, uno tiene que hacer cosas diferentes. O hacer cosas diferentes con las personas, por ejemplo, que una de las técnicas terapéuticas que siempre se mencionan es, bueno, yo tengo un problema con alguien y mi Matrix, ¿qué me dice que se puede hacer en esa situación? No, nada, bueno, porque ya intenté hablar y no pasó nada, y ya me enojé y no pasó nada. Y bueno, ¿qué pasa si escribís una carta, por ejemplo? ¿Qué pasa si escribís una carta y le decís todo lo que sentís? Porque parte de esta Matrix es que no expresamos realmente lo que sentimos, o que tenemos, muchas veces evitamos mostrar eso, porque sabemos que las emociones movilizan, nos movilizan a nosotros y movilizan al otro. Entonces, por ejemplo, hago algo diferente. O voy de repente, le caigo un día a tal persona con la que tuve un problema, le toco el timbre y le digo, ¿por qué no charlamos? Esas soluciones diferentes, o como decía, la carta donde le contás todo y bueno, mira, te escribí esto, nos sacan a nosotros de nuestro automatismo y nos muestran qué posibilidades hay, cuántas posibilidades hay de resolver situaciones que la tradición, lo que nos parece que está bien o que no, por el contrario, estaría mal, sería desubicado, hace que eliminemos todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, en la Matrix uno se pelea con alguien y ya está. Sí, me peleé hace 10 años con este amigo y no hice nada. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Porque está, no sé, se enojó y no sé. Entonces, no expresamos lo que nos pasa, no le decimos la verdad, no buscamos formas creativas. Entonces, fíjense si se entiende, ¿no? En todas las áreas podemos hacer esto. En el trabajo, inventando soluciones nuevas y posibilidades nuevas, haciendo actividades, leyendo o escuchando gente que nos haga pensar diferente, que nos aporte algo. Todo eso, si lo podemos incorporar como una forma de realmente cuestionarnos un poco cómo pensamos y vemos las cosas, es una forma de cuestionar esta Matrix de afuera, donde uno va a vivir en ese mundo, pero va a ver que hay otras posibilidades que las que te dicen que hay en cada situación, y en la vida de uno, donde vamos a estar más creativos. Por eso decía, esto a veces se trabaja porque cuesta tanto posibilitar cosas, pero a veces es simplemente decir, a ver, miremos esta situación. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente hay que hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué? Vuelvo, si te peleaste con tal, tiene que quedar así. Y uno empieza a pensar, uy, bueno, podría ser este. O sea, las ideas fluyen cuando uno saca un poco esa limitación que te decía, solo puede ser de esta manera. Entonces, esto realmente se ve. Cada uno de nosotros va a encontrar miles de momentos donde tiene la posibilidad de ir un poquito más allá y ampliar un poco esa conciencia, o de decir, bueno, no, me quedo porque tuve miedo, porque me da vergüenza hacer esto, porque no, porque qué me van a decir, y nos quedamos en lo que ya conocemos. Y lo que ya conocemos nos trae los mismos problemas que siempre teníamos, porque uno tiene que poder moverse para que algo diferente pase. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Ya se me había cerrado. Bueno, gracias, María Emilia. Bueno, estamos cerrando ya, es la hora. Como decía, les dejo mis redes, también mi mail, msmartinpsicología@gmail.com, para el que me quiera conectar, para atenderse conmigo, para trabajar todas estas cosas en la vida de cada uno, donde es más rico. Les agradezco por haber estado, por haber entrado en este tema, a veces difícil, a veces incómodo, a veces difícil de transmitir, pero que creo que es muy valioso, que si uno realmente incorpora eso y empieza a ver la realidad así, va a ver cuántas cosas no tienen por qué ser de cierta manera, va a ver cuántas veces los otros nos están tratando de inculcar su forma y decir, no, esto es así y no es de otra forma, y de esa forma limitando tanto el potencial que tenemos.
Así que bueno, gracias por estar y nos vemos la semana que viene. Gracias Ana, gracias Durey. La semana que viene en otro programa del portal, donde vamos a tener un invitado muy especial que ya les vamos a ir contando. Bueno, síganme en mis redes para ver. Pero bueno, si todo sale bien, lo tendremos ahí charlando sobre espiritualidad y evolución. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.